Muchísimas gracias, Jorge Luis. Entonces te va a tocar, yo te voy diciendo la siguiente, Sí, no hay y problema. yo la tenía por pedacitos, de manera que me vas a ir siguiendo. Si quieres, puedes pasar. Siguiente. El Pero esa objetivo, foto, pero espérate, pero no, esa foto es impresionante. esa foto trata del Es, tema. Es no, una y foto, absolutamente inhumano. Es decir, fíjense esa, que 27, 28 días en pateras como esa, la gente a duras penas sobrevive. Durante exacto. durante los viajes hay muchísimos muertos, gente que se pierde. Entonces, fíjense Sí, las condiciones en las que viajan, ¿no? es Además brutal. de, además de que deben estar pagando cada uno entre 5.000 y 4.000 dólares por el viaje, ¿no es cierto? Exactamente, Y todo exactamente. y todo el mercado negro. Total, total. Este Vale. es un tema brutal, es un tema que, dale, adelante. La primera, Sí, un eh, segundito, ya va. la flechita ahí es, ¿por qué decidí tratar este programa y este programa? Y fundamentalmente, esta mañana estaba pensando que desde mis genes, yo he sido migrante. Esta mañana me desperté pensando en esto. Mis tíos abuelos, eh, mi abuelo, mi abuela son salvadoreños. Nacieron en Cali y decidieron que después de unos años eran educadores y los mandaron en una misión universitaria del gobierno de Colombia a El Salvador, a la República de El Salvador. Mi tío abuelo, mi abuelo y su hermano, el poeta Isaías Gamboa, estuvieron allá y hicieron sus vidas. Un tío abuelo fue el fundador de la educación superior en El Salvador. El otro, mi abuelo, se casó con una salvadoreña. Mi abuela es de la República de El Salvador. Y el otro, Isaías Gamboa, migró por todas partes. Lo otro que me pensaba yo tuve la fortuna en mi temprana educación de tener compañeros que eran la mayoría inmigrantes en el Liceo Francés. En ese colegio había muchísima gente que eh, venía hijos de embajadores o gente judíos, sobre todo en aquella época, que, que realmente me mostraron desde muy pequeño que el mundo era compuesto de muchísimas razas y de mucha gente de distintos países. En los últimos 50 años he sido migrante permanente en Estados Unidos, 6 años, en Brasil 10, en Estados Unidos de nuevo 32 y ahora en España ya casi 2. Y valoro enormemente lo recibido, lo que ha sido esa experiencia, la riqueza de emigrar y de inmigrar y el fantástico mundo de la vida intercultural. Como muchos de ustedes que vivimos afuera, creo que hemos sido beneficiados y al mismo tiempo promotores de esto. Pero lógicamente, como les comentaba al comienzo, he sentido últimamente tremendos ataques en todas partes del mundo occidental, incluyendo nuestros países también, contra la presencia de migrantes en sus países. Hace pocos minutos antes de la charla, recibí un mensaje de Eduardo Pardo que me decía que no podía estar, pero que sí, que él sentía que esto era un tema muy fuerte y difícil y que lo que él proponía era que los países escogieran a su gente. Y hay cantidades de versiones sobre esto que evidentemente todo el mundo las sabe. Los artículos que le circulé hace poco, se los remití como un abrebocas del tema. La revista Economist lo trae como el gran tema, lo trajo hace como un mes, y entonces me dediqué a investigar eh, en la inteligencia artificial sobre el tema, y lo que les voy a compartir fueron mis preguntas y las respuestas de la inteligencia artificial. Adelante, Jorge Luis, gracias. Dale. ¿Qué preguntas le hice? Puedes irlas pasando. Le hice preguntas sobre la migración global en general, por qué hay migración, hacia qué países, la inmigración y los refugiados en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Colombia, qué beneficios reciben los refugiados y los asilados, tanto en la Unión Europea y en los Estados Unidos. Hasta ahí, Jorge Luis. ¿Cómo fueron los mapas migratorios marítimos hacia Europa en estos 2 últimos años?
las cuotas de reubicación de refugiados o gente que solicita asilo, cómo se distribuyen en los Estados Unidos también, cuál es el origen de los inmigrantes actuales en la Unión Europea, en los Estados Unidos, y comparaciones entre Estados Unidos y Unión Europea, Inglaterra. eh, ¿Qué se está proponiendo en este momento en la Unión Europea y en los Estados Unidos para afrontar este volumen? Otra cosa que me surgió era por qué había tanta inmigración turca en Alemania. Y hoy estoy en el fondo de la ciudad de Berlín porque estoy en Berlín y me he confirmado en toda esta impresionante cantidad. Acabo de venir de un restaurante turco. Hay cantidades de turcos en Alemania y yo no sabía. Y le pregunté por qué hay y ya vino una respuesta. Los factores de inmigración por países a los Estados Unidos, la política y los beneficios financieros para refugiados y asilados en Colombia. Eh, y Después un artículo que llegó esta semana que no lo pude enviar todavía, de los resultados de la migración en este país, en Alemania. ¿Se acuerdan? Hace 10 años la canciller Angela Merkel decidió que sí, que les mandaran todos los inmigrantes que quisieran. En Europa estaban cuestionando y ella dijo, no, vengan. ¿Y qué pasó? Y se los voy a comentar en un resumen del artículo de Angela Merkel. Adelante, Jorge Luis. Las diferencias básicas entre inmigrante, refugiado y solicitante de asilo, no, devuélvete, eh, son muy simples. El inmigrante es el que se traslada por decisión personal. Me voy a vivir a tal lugar, y el refugiado huye por persecución política o por dificultad financiera y o por persecución, violencia, y recibe protección legal. Y el solicitante de asilo ha pedido protección, pero aún espera respuesta. Y ese es otro tipo técnicamente es la misma cosa que un refugiado, pero está en un proceso de petición. Adelante, Jorge Luis. La migración global. La inteligencia artificial resume las razones principales para la migración en económicas, que es la más común. La gente busca empleo, mejores ingresos, escapar de la pobreza, falta de oportunidades. Tiene una contraprestación, que es el envío de remesas a la familia. Yo no puedo sobrevivir aquí, pero en otro país sí tengo suficiente dinero y puedo enviar dinero. Entonces, la parte económica es un factor fundamental para la migración. Lo que hablábamos hace unos minutos, conflictos, guerras, violencia, conflictos armados. Hoy hablamos de Siria, Afganistán, Ucrania, Sudán, violencia de bandas o inseguridad extrema, sobra decirlo, el caso de Colombia, el caso de muchos lugares donde la gente huye por amenazas, por violencia, persecución política. Usted no piensa como yo, entonces pues regímenes autoritarios. Tenemos cantidades en el mundo: Irán, Eritrea, Nicaragua. El tema del cambio climático por sequías, por huracanes, por subida del nivel del mar, migración de África, zonas rurales de Asia, islas del Pacífico. Es decir, todos estos razones nos los trae resumidos, y evidentemente después de la primera y la segunda generación de inmigrantes viene la reunificación familiar. Ya que mi tío está allá, ya que mi papá, ya que mi mamá, ya que mis hijos están allá, voy a pedir las familias para reunirse. Pero todos por alguna de esas causas económicas, conflictos, persecución. Pero es un hecho que la historia de la humanidad no es nuevo. Esto es para siempre, ha sido así. Por todas las causas, las dificultades, la gente busca nuevos horizontes. Esto es un recuento básico. Adelante, Jorge Luis. Eh, los países principales de destino de migración. Yo me puse a mirar esto y me quedé asustado. De los últimos 2 años, el número total de inmigrantes por millones
Es decir, ustedes ven ahí Estados Unidos con más de 50 millones de inmigrantes, evidentemente causas económicas, refugio, reunificación. Alemania, el segundo, 16 millones de inmigrantes. Les hablaba ahorita de esto, estoy en Alemania y estoy asustado de decir, en cada esquina es un restaurante de otra nacionalidad, de otro país, y la cantidad de gente que vino aquí por razones laborales, después las veremos más tarde, por asilo. Alemania, evidentemente, la recuperación después de las dos guerras mundiales. El tercer lugar, Arabia Saudita. Es decir, más de 13 millones de personas por trabajo temporal. Arabia Saudita ha sido reconstruida o construida por inmigrantes totalmente. Del servicio, los obreros. Rusia, 11 millones. El Reino Unido, 9. Y ahí están las razones. Emiratos Árabes Unidos, 9. Francia, 8. Canadá, 8. Y yo pensaba que España era de los mayores. No, España es como el décimo de la lista, más de 6,5 millones de inmigrantes. ¿De dónde vienen? De América Latina, de Marruecos, de África, eh, en Australia y en Canadá. Lo interesante, noten bien que son dos países que decidieron adoptar inmigración como algo política de Estado y política de Estado por el bien del país, por traer mano de obra cualificada. Por abrirse a otras culturas. Entonces muchos estudiantes, tanto en Canadá como Australia, vinieron por facilidades que el gobierno estuvo dando para promover la combinación y además por escasez de gente para el trabajo. Francia, evidentemente, sus ex colonias, el asilo. Es decir, aquí hay como un cuadro general. Yo simplemente voy a exponerles todos estos números y después conversamos. Adelante, Jorge Luis, gracias por ayudarme. Sigue los principales países de destino, esto es lo que veíamos en el cuadro anterior, pero aquí está a nivel numérico. Miren la cuestión de Estados Unidos, más de 50 millones, y ahí Alemania y el resto como estaban ahí, pero es decir, de Estados Unidos y Alemania no suman el resto de los países del mundo. Los mayores receptores de inmigrantes son estos dos países, lógicamente del mundo occidental. Adelante, Jorge Luis. eh, Después Reino Unido y España, pero bueno, inmigración por continente a América del Norte, evidentemente, primero, casi 40, más de 50 millones, a Europa, después a Asia, a Oceanía, Asia Oriental y Sudeste, África y tal, América del Norte, los mayores, y Europa, y después los países del Golfo. Alguien me decía, pues bueno, esto es donde está el dinero, ¿no? Donde comienza a estar ahora. Y evidentemente una de las causas fundamentales es el dinero que te da seguridad, que te da tranquilidad, y que responde a todas las otras necesidades. Adelante, Jorge Luis. eh, Países emisores de inmigrantes. Es decir, ¿de dónde vienen los inmigrantes? ¿No? Porque uno dice, sí, reciben. Pero fíjense lo interesante, una India con más de 1,5 billones de habitantes, son los que más exportan. ¿Por qué? Porque buscan trabajo en el extranjero, educación. México, por evidentemente la parte económica, ustedes saben, México es el mayor beneficio económico lo traen los inmigrantes a México. A China es otro país que manda gente al mundo entero. Venezuela, lógicamente la crisis económica, política y humanitaria. Siria, Afganistán, Ucrania, Bangladesh, Pakistán, Filipinas, todos los motivos están ahí de países que tienen emisión de inmigrantes. Adelante, Jorge Luis. Y aquí están de una manera estadística, pero fíjense, India, México y China, tres países tremendamente poblados que evidentemente exportan una gran cantidad de gente por todas las necesidades que hablábamos. Adelante, Jorge Luis. Eh, por continente, más gente de Asia. Evidentemente hay mucho más gente entre China, India y Rusia, inclusive, pues hay mucha gente que sale. De América Latina sale mucha gente. África, Europa del Este, sobre todo después
de la Unión Europea, de Oceanía y de América del Norte, pues no sale mucha gente. Adelante, Jorge Luis. Eh, Inmigración versus emigración. Este cuadrito me dio mucha luz porque sí, hay mucha gente que entra a Alemania, a Reino Unido, a Francia y España, pero los que salen, sale más gente, digamos, de Rusia, de Ucrania. Evidentemente, estas son estadísticas de los 2 últimos años. La guerra entre Rusia y Ucrania ha producido una cantidad de migrantes impresionante. En España, yo me encuentro continuamente en el mismo edificio donde yo estoy viviendo. La mayoría de los inmigrantes son ucranianos y rusos, ¿no? Evidentemente gente de mucha capacidad económica, pero que son los primeros que se van escapándose de esto. Adelante, Jorge Luis. América Latina, la gente, la comparación entre emigración de México y la capacidad, digamos, de gente que sale de Venezuela, de Colombia. Nosotros pensamos que Colombia somos los mayores inmigrantes. No, no, México muchísimo más, y Venezuela, y evidentemente Cuba, Honduras, Guatemala, El Salvador. ¿Y hacia dónde? Hacia Chile, hacia Argentina, Brasil y Uruguay. Y ahora se va a poner mucho más con toda la censura o digamos las limitaciones que están en los Estados Unidos. Adelante. En África, fíjense lo interesante, los países donde más inmigración hay son Sudáfrica, Marruecos, Costa de Marfil, y donde sale la gente, y ahí están las dos características, emigración de Nigeria, de Argelia, de Sudán, de Etiopía, Eritrea, Somalia. Eh, Sobre todo la parte de triste, pobreza, inseguridad, conflictos. Adelante, Jorge. Eh, Aquí también otro cuadrito que me dio mucha luz, la inmigración a Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Israel. Es como esa zona donde hay muchísimas oportunidades de progreso, pero la gente se va de la India, de la China, de Filipinas, de Pakistán. Los filipinos son grandes emigrantes de Estados Unidos y en la misma Asia, ¿no? Sigue, Jorge Luis. Los flujos migratorios entre continentes, entre África y América del Norte, pues lógicamente, pero fíjense, entre Asia y el Golfo Pérsico y entre América Latina y América del Norte es la mayor. El flujo migratorio entre Asia y América del Norte es grande, entre Asia y el Golfo Pérsico es muy grande, entre Asia y Europa también, entre África y América del Norte es tal vez el menor. Y esto nos da una idea de por dónde va el flujo, digamos, de los migrantes para un lado y para el otro. Adelante, Jorge. ¿Qué beneficios? Esa fue otra pregunta. ¿Qué beneficios reciben los refugiados? Mucha gente habla de que no, que le están dando todo a los refugiados, que no se lo están dando, que los refugiados son los pobres que están sufriendo horrores. Y el otro problema es los locales que dicen a los refugiados les dan un montón de plata. ¿Y por qué a los refugiados sí les dan ayuda y a los locales no? Ese es el gran problema. Y entonces le pedí a la inteligencia que me diera números. Refugiados a Estados Unidos, reconocidos, tiene hasta 4 meses por el Refugee Cash Assistance. Tras la llegada, antes eran 12 meses. Las cantidades varían por estado, entre 300 y $500 mensuales para una familia o para un individuo que llega a los Estados Unidos. Una bolsa de alimentos o unas tarjetas de alimentos que puede aportar hasta 200 $300 mensuales. Le da digamos, la ayuda médica por unos 4 meses, y tras un año muchos pueden aplicar por la Green Card y la ciudadanía después de 3 años, pero hay permiso de trabajo inmediato. Esto es un tema que en Estados Unidos hoy está. ¿Te puedes devolver un momentico, Jorge Luis? En Estados Unidos, Perdón, perdón, perdón. sí, Sí, devuélvete al anterior. sí, En sí. Estados Unidos, eh, dale la flechita para atrás. Eso, no la otra. A esa. Eh, Aquí, Estados Unidos, si lo comparan con España, los refugiados y los asilados en España, más o menos lo mismo.
400 € al mes, más 100 y 200 por menor, duración hasta 6 meses, ayuda de vivienda por centros gestionados por ONGs, por grupos religiosos también, subsidios de alquiler. Cobertura sanitaria universal. En España es cobertura, llegó, le dieron el estatus de refugiado, eh, tiene trabajo, acceso inmediato tras protección, tras declararse refugiado, y le dan curso de integración y de formación. Los solicitantes de asilo acceden a estas ayudas desde su solicitud y hasta la resolución, aunque lento. Entonces, usted vive en España y oye a un español que ve esto y dice, perdónenme, pero ¿por qué diablos estoy pagando impuestos para estos individuos que llegan ilegalmente al país y el gobierno les da dinero? Esto es tremendo. Y tú te quedas sin preguntas, porque evidentemente si en el país no tienes nada y al país que llegas te recibe con las puertas abiertas y te ayuda de entrada, entonces evidentemente el refugiado está siendo mejor tratado, entre comillas, que el local. Y esto crea un problema político y un problema claramente de reacción que en la medida que esto se es promulgado y utilizado por la derecha política, pues tiene una consecuencia negativa en la percepción de los refugiados, que en mi opinión es uno de los problemas centrales hoy en el mundo. Adelante, Jorge Luis. Ahí están Estados Unidos y España, pero miren Alemania, es algo parecido. Los refugiados tienen beneficios de soltero en alojamiento, 410 € al mes, en pareja o en piso compartido. Los centros le dan alojamiento, comida y ropa o el valor equivalente, seguro médico. Los solicitantes de asilo, la misma cosa. Pueden trabajar tras 6 meses y ves esos mismos datos en Francia y en Italia. Entonces tú dices, evidentemente hay traficantes que dicen, hombre, usted está sufriendo en su país, en África o en cualquier otro lugar, véngase de refugiado, de asilado, y por eso esos barcos aparecen así, Jorge Luis. Es evidentemente, es un traslado a un mundo mejor instantáneo, con las consecuencias que estamos viendo. Adelante, Jorge Luis. Beneficios, la otra pregunta que le dice, bueno, está bien, estos tipos llegan y reciben así. Y un español me decía una vez aquí en mi casa en Alicante, oye, pero es que, ¿cómo puede ser? Y en América Latina, ¿qué pasa? Y le dije, yo no creo que en América Latina reciban tanta cosa, pero la ventaja es que aquí estos tipos reciben esa cosa y ¿qué pasa? ¿Tú ves violencia en las calles? No. ¿Ves, te están robando en la calle? No. ¿Tienes que andar con seguro porque te pueden robar el teléfono? No. El individuo no tiene necesidad de robar porque tiene asistencia y evidentemente tiene una justicia que va contra todo ese tipo de actitudes. Pero por otro lado yo le decía, tú estás pagando tu seguridad, porque si llega gente y no tiene que comer, ¿qué tiene que hacer? Robar. Y eso es lo que pasa cuando no está controlado esto, cuando no está regulamentado. Esto es un tema de mucha polémica. ¿Qué beneficios producen los inmigrantes? Entonces, porque mucha gente dice, no, son puros gastos. Y le pregunté a la inteligencia artificial y me sale con esto. En Estados Unidos representan alrededor, los 50 más millones de inmigrantes, alrededor del 15% de la población. Crean aproximadamente el 25% de las nuevas empresas, superando el 40% en estados con mayor presencia de inmigrantes. Generan innovación tecnológica, más de la mitad. 44 de las 87 startups valoradas en $1.000 millones tienen fundadores inmigrantes. Incrementan la productividad local y el ingreso per cápita. Un aumento de un punto porcentual en la proporción de inmigrantes puede aumentar hasta 2% del PIB per cápita a largo plazo. Los refugiados pagan unos $21.000 más en impuestos que lo que reciben en beneficios en sus primeros 20 años y aportan unos 63.000 millones netos al fisco. Entonces, el que dice en Estados Unidos que los inmigrantes y los refugiados le hacen daño al país no sabe de lo que está hablando. El beneficio que reciben, y por eso es un país
tan poderoso, porque tiene una cantidad de individuos que llegaron a luchar y a aportar y a crear y a inventar y que están produciendo resultados. Y el otro segundo más fuerte a nivel de beneficios en el mundo es Alemania. Y la tasa de empleo de inmigrantes en torno al 70%, la más alta entre países comparables. Eh, Ayudan a mitigar la escasez de trabajadores cualificados, elevan el ingreso per cápita y productividad. Y aquí la pregunta que me hacía yo: ¿por qué hay tanto turco en Alemania? Porque quienes reconstruyeron Alemania después de dos guerras mundiales fueron los turcos. Hicieron un pacto con el gobierno de Turquía para que los turcos se vinieran a reconstruir. Y hoy un tour me lo confirmaba la guía. Decía los turcos y te los encuentras en todas partes. Y lógicamente primera, segunda, tercera generación de turcos son los que reconstruyeron a la Alemania al milagro económico de la posguerra. Eh, Arabia Saudita, 13,5 millones de inmigrantes. La mano de obra extranjera representa en una gran proporción del mercado laboral, generando una parte del PIB equivalente al gasto estatal en ellos. Se estima que los ingresos coinciden con lo que el gobierno gasta en los servicios para ellos. Adelante, Jorge Luis. Rusia, no hay mucho estudio sobre Rusia, ustedes saben, en Rusia no hay mucha información sobre esto. Se estima que los migrantes contribuyen a cubrir vacantes en construcción, industria y servicios sin muchos datos. Reino Unido, quienes han estado en Inglaterra se dan cuenta que los inmigrantes aportaron en la década pasada un superávit fiscal de 25.000 millones de libras entre el 2001 y el 2011, mientras los nativos fueron contribuyentes netos negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que muchísimo más trabajo por parte del inmigrante que del nativo. Y todos lo sabemos, el inmigrante llega a partirse el alma donde sea, con, en contraposición con el nativo que dice: si no me gusta este trabajo, ya lo hará otro. Y hace trabajo que los locales no hacen. Eh, en Emiratos Árabes Unidos, la proporción de fundamentalmente de trabajadores migrantes generan remesas elevadas a los países de origen y gasta cifras comparables en servicio y en estructura. En Francia, informes sugieren contribuciones netas a las finanzas públicas en países de la Organización Común de Países Desarrollados, incluyendo Francia, pero varía. Adelante, Jorge Luis. Canadá, la misma cosa, representan el 49% de los doctorados en Canadá. ¿Se acuerdan la insistencia en educación? Los hogares inmigrantes aportan en promedio 2,6 mil millones más en impuestos, lo que reciben en servicios de estudio y a lo largo de su vida. Impulsan el comercio internacional, dadas sus redes y sus conocimientos. Australia lo mismo, muy parecido. En los dos últimos años evitaron una recesión manteniendo el crecimiento del PIB gracias al gasto de los inmigrantes. Desde el 2006, los inmigrantes han contribuido al 60% del crecimiento poblacional. Mejoran la productividad. España, inmigración representó el 64% de los nuevos puestos de trabajo en España y alrededor del 50% del crecimiento económico en el 2023. Ustedes saben, España, los dos últimos años, del 23 y 24, es el país con mayor crecimiento de Europa, por encima de Alemania, por encima de Francia, del Reino Unido. Eh, Adelante, Jorge Luis. Eh, Entonces, después tengo una serie de informaciones del proceso y vamos a pasar rápido porque la distribución llega a las costas del Mediterráneo, sobre todo aquí en la en la Unión Europea, y uno dice: bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo se reparten? Y para mi sorpresa, desde el 2015, tras la crisis de Siria, la Unión Europea ha intentado aplicar sistemas de reparto solidario, pero no son obligatorios en reubicación temporal voluntaria, desde Grecia a Italia a países como Alemania, Francia o los Países Bajos. En el 2015, les mencionaba, Angela Merkel, la primer ministra o la canciller de Alemania, dijo: Mándemelos todos", y se jugó su carrera política ahí. Ahora les voy a contar los resultados.
Hay acuerdos ad hoc entre los países. Hay un acuerdo de solidaridad del 2023. 21 países acordaron acoger o ayudar financieramente a los países de primera entrada, por donde entra. Por cada solicitante no acogido, le pagan 20.000 euros por persona al país que lo acogió si no lo asumen. Polonia, Hungría y Eslovaquia han sido un poquito más tímidos en esto. Adelante, Jorge Luis. Hay un pacto que viene ahora para el 26. En ese pacto se reformará lo que se tiene ahora y habrá una solidaridad obligatoria pero flexible. Cada país puede elegir entre acoger refugiados o pagar una contribución financiera. Eh, Habrá un centro de recepción, procedimientos más acelerados, responsabilidad de cada país, reparto más ágil en caso de presión migratoria y una redistribución basada en PIB y en población. Adelante, Jorge Luis. ¿Quiénes llegan y a dónde llegan? Esto pasémoslo rápido porque llegan al Mediterráneo, por Italia, por Grecia, por España, es lo mayor, y nacionalidades más frecuentes, ahí las tienen, Bangladesh, Túnez, Egipto, toda esta parte norte de África. Muchos son rescatados por las ONGs y desde Italia, desde Grecia, de Canarias, adelante. Y una vez identificados, algunos son devueltos y se considera que no califican para protección, porque hay mucho fraude en esto. Y evidentemente, si tú te lanzas a ser refugiado, tratas de conseguir el mayor número de documentos. Otros son reubicados internamente y en ocasiones son trasladados a otros países. Adelante. ¿Dónde terminan? Y fíjense, Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos. Esto es en general. Sigue Jorge Luis. Y en Estados Unidos, ¿a dónde llegan? Esto me pareció muy interesante porque a veces se oyen muchas cosas. Hay procesos de distribución y hasta el gobierno pasado, que era un gobierno demócrata, los republicanos de los estados donde son gobernadores republicanos recibían los inmigrantes, perdón, los refugiados o los asilados en la frontera, los metían en un bus y los mandaban para ciudades demócratas para que ellos se encarten con ellos. Una cosa absolutamente ridícula que todavía sigue funcionando ahora con el gobierno de Trump, muchos más. Texas, California, las ciudades de acogida, ustedes las ven en mano derecha en cada uno de los estados y son las grandes ciudades donde mayoría Los Ángeles, Sacramento, Houston, Dallas, Nueva York, Atlanta, Chicago, Minneapolis, Miami, Tampa, Seattle, son las ciudades donde llegan la mayoría de los refugiados y los asilados. Lo que pasa es que llegan ahí y se esparcen ahora cada vez más por todos los Estados Unidos a ciudades menores, precisamente para que no los cojan. Y con el gobierno de Trump es todavía muchísimo más difícil esa situación, a pesar de la cacería que se ha desatado. Adelante, Jorge Luis. ¿Quién paga? En general, los refugiados y los asilados los paga el gobierno federal en Estados Unidos por 8 meses. Los de asilo no reciben ayuda federal directa mientras esperan, pero sí reciben apoyo de ONGs. Y aquí es donde entran las ONGs, las iglesias y los gobiernos locales, dependiendo del interés político. Y hay saturación de las ciudades, hay conflicto entre estados, como hablábamos ahora, y están muy divididos. Aquí es donde este problema se vuelve ya un problema político porque evidentemente para los demócratas es importante tener más votantes después, más población, y por eso la gran acogida de los inmigrantes, de los refugiados y de los asilados, porque probablemente van a votar a favor de ellos. Y los republicanos de negar completamente esto. Precisamente por el peligro que significa de perder elecciones en función de esto. Adelante, Jorge Luis. La gran pregunta, Colombia, los venezolanos. Le pregunté también a la inteligencia artificial qué contribuyen los venezolanos en Colombia. El 22%, en el 2022, los venezolanos generaron aproximadamente 529 millones de dólares en impuestos, especialmente en sectores como alimentos, comercio y construcción. Y dejé las citas concretas donde se prueba eso.
El gasto público en asistencia a migrantes fue del 0,4% al 0,5% del PIB anual entre el 19 y el 23. Con una integración adecuada, se proyecta que la migración venezolana podría incrementar el PIB real de Colombia entre 2,5 a 4,5 puntos porcentuales para el 2030. Eh, y yo escucho mucho entre los amigos y entre la gente conocida que no, que qué es, que son puros ladrones, que tal. No, 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 sí, vamos a los números, ¿no? Puede ser que existan las otras cosas, pero a nivel de lo que Colombia ha hecho, impacto laboral y productividad, 65% de los migrantes venezolanos estaban en edad laboral y aproximadamente 63% tenían empleo, aunque muchos en el sector informal, con salarios inferiores al salario mínimo. Su presencia ha ayudado a llenar vacantes en sectores operativos y estacionales, complementando la mano de obra local sin desplazarla. Y ahí están las citas. eh, no se registraron efectos relevantes de desplazamiento laboral o pérdidas de bienestar para trabajadores colombianos. Adelante, Jorge Luis. Emprendimiento, las más altas tasas las tasas más altas de creación de emprendimientos que la población local enfrentan problemas estructurales. Proyección de ingresos, ahí están en un escenario moderado de inclusión. Hacia el 2028 se estima un ingreso fiscal de 29,8 billones de pesos colombianos con promedio anual de 3,72. Los ingresos podrían alcanzar un número grande, saldo fiscal neto 2,0 billones de pesos, aumentaría hacia el 2028 el presupuesto, 0,5% del presupuesto nacional. Estos son muchos números, pero quería mostrar cosas reales de lo que es el efecto de los inmigrantes venezolanos en Colombia. Adelante, Jorge Luis. Eh, Están los beneficios por sector, en economía, en fiscalidad, en productividad laboral y demografía, en emprendimiento y en empleo, y en salud y en educación. Después lo verán en la presentación. Sigue Jorge Luis, que no quiero llevarme mucho más tiempo. Conclusión general. Aunque los beneficios económicos, esto en Colombia, precisos, varían según el contexto, los inmigrantes aumentan el crecimiento económico y la productividad, especialmente cuando hay políticas de integración y selección por habilidades claras. Bien importante esto. Generan innovación y emprendimiento a un ritmo superior al de nativos, contribuyen netamente a las finanzas públicas en muchas economías desarrolladas. Su impacto depende de integración eficaz, su formación y el contexto demográfico del país receptor. Adelante, Jorge Luis. Consideraciones finales. En Colombia, los beneficios fiscales y macroeconómicos superan los costos a mediano y a largo plazo si se mejora la formalización al empleo, al acceso al empleo. Los migrantes complementan y no desplazan mano de obra colombiana, de acuerdo a los estudios que están ahí. El potencial económico depende directamente de la velocidad y de la eficacia en la integración. Sigue dos más. Ahora escuchemos. ¿Por qué les quise pasar todos estos números? Porque hay cosas comunes, hay reacciones comunes, pero la perspectiva es muy difícil hoy en día. Si quieres, cerremos esa presentación, Jorge Luis, y volvamos a el plenario para mantenernos en la conversación. Muchísimas gracias. Esta es mi presentación. Números, datos. eh, Se abre la sesión para preguntas. No soy el especialista, pero me interesa muchísimo su percepción antes de y después de esta presentación. Adelante, pueden pedir la palabra. Ahora sí manejo la cosa. Gracias, Jorge Luis. No, Pedro, muchas gracias adelante. por el esfuerzo. Gracias. Gracias. Adelante, Pedro. No, Darío, pues felicitaciones por esta presentación, por todo el tiempo que te tomaste para prepararla, que se fue bastantes horas de consulta, por lo que veo. Sí, No, mira, lo que tú dices sí le cambia a uno un poco la percepción del tema, ¿no? Eh, yo la percepción que me llevo después de tu presentación
es que la inmigración ha sido más bien positiva que negativa, o sea, efectos positivos que negativos. No sé si me corriges en eso, pero en general ve uno eso, ¿no? En Colombia me sorprende el dato que pasas, o sea, el efecto que tiene es más bien positivo, ¿no? Porque el día a día de la gente es lo que tú dices, el contrario, ¿no? Los venezolanos aquí vinieron a quitar los empleos, a acabar con la gente. Y bueno, y te tenía tal vez una pregunta sobre Estados Unidos, eh, que también ha sido, por lo que veo, un poco positivo, pero ¿cuál es la lucha de Trump entonces por sacarlos de allá? O sea, un poquito, porque no sé si alcanzas a explicarme un poco eso, ¿no? Gracias. Gracias, Pedro. Sí. Vamos a oír a Hernando y si hay algún otro comentario y tal vez después entre nosotros mismos vamos respondiéndonos las preguntas, pero sí tengo alguna respuesta. Bueno, Adelante, pero Hernando. felicitaciones por la presentación. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pedro. Adelante, Hernando. Libera tu micrófono, Hernando. Darío, muy buena presentación la que acabas de hacer, muy completa realmente. Cuando tú me mandaste los artículos, pues yo los leí con mucho cuidado. Me parece que los artículos de The Economist están muy centrados en el problema legal de de los que piden asilo Ujú, y que realmente existe en este momento una visión importante para reformar la política pública en relación con el asilo. O sea que hay como una cierta resistencia. Los títulos son muy significativos. El sistema del asilo global se está desmoronando, es uno de los ujú, títulos. Y el otro es abolir el sistema de asilo y construir algo mejor. O sea, los dos artículos tienen que ver básicamente con ese problema de carácter legal. Y yo creo que este es un hecho realmente muy importante, tanto a nivel de Estados Unidos como principalmente de Europa. Creo yo que están trabajando ese tema a nivel de las agencias europeas y también en Estados Unidos a través de la política pública de los Estados Unidos, que en este momento es totalmente negativa a todo lo que tiene que ver con la migración. ujú, Ese ujú, es, diríamos, el punto, diríamos, inicial. Yo quisiera tocar un segundo punto que tiene que ver con lo que en alguna otra literatura he encontrado, y es el problema de la migración como un elemento invasivo. ujú, ¿Qué quiere decir eso? Lo que se quiere decir con esa palabra invasiva es que a veces en algunos lugares o en algunos sectores los migrantes llegan, pero llegan de tal manera cohesionados y comprometidos con su propia cultura, que lo que tratan es no solamente de mantener esa cultura, a diferencia de la del país que los recibe, sino que en cierta medida tratan de imponer esa nueva cultura para crear políticas públicas que lo favorezcan. El artículo que yo estaba leyendo al respecto tenía algo que ver con Francia. Yo realmente, pues no estoy allá en Europa, y pues sería un tema que valdría la pena si Eduardo en un momento determinado nos pudiera hablar, porque creo que el problema del Islam es un problema muy complejo, porque ellos migran no solamente para conseguir nuevas posibilidades de vida y mejorar su nivel de vida, y se integran y producen, pero al mantener su cultura en una forma un poco aislada, principian a crear unos choques y principian a exigir lo que podríamos llamar unas exigencias de minoría. Ese es ujú. un tema que realmente no lo he profundizado. Me parecería interesante si algunas de las personas que viven en Europa o tú allá lo pueden observar. Es muy interesante lo que tú señalabas de Alemania como un tercer elemento que dentro de la conversación que tú hiciste.
Yo en una oportunidad, más que todo, pero hace ya muchos años, viajaba con una frecuencia inusitada a Alemania. Yo pasaba parte del tiempo allá en Alemania y ocurría el hecho concreto, esto que tú señalas de los turcos, de que realmente la incorporación en algunos factores de carácter de vida de esos grupos migrantes era muy positiva. Tú acabas de almorzar, nos contabas ahora, en un restaurante turco. Pues mira, yo recuerdo que cuando yo iba a una población de Alemania que es mucho más pequeña, una ciudad que se llama Aquisgrán, Aachen, en esa población que realmente no es una ciudad tan grande como Berlín, es una ciudad relativamente pequeña y es una ciudad de frontera, que está en la frontera con Holanda, con Bélgica y Alemania. O sea, ahí hay un sitio que se llama un restaurante, por cierto, el restaurante de los tres puntos, en el cual hay una torre y uno va girando y en algún momento está en Alemania, al siguiente está en Bélgica y al otro lado, mientras uno va almorzando. De tal manera que es un sitio. Pero lo interesante, por ejemplo, era que los habitantes, las personas con las cuales yo tenía que convivir allá, decían que en Aquisgrán uno se podía dar el lujo de que durante el mes podía almorzar en un restaurante de una cultura diferente. O sea que durante 20 días había 20 restaurantes bien conocidos en los cuales uno podía comer comida turca o al siguiente día algún tipo de comida asiática de China o de Taiwán y al siguiente día una comida que venía de América Latina y al siguiente día una comida que venía del África, etcétera. De tal manera que se enriquecía la cultura de esa ciudad pequeña por la presencia de los migrantes. Me parece que ese es un aspecto, es un indicador que es muy importante de tener en cuenta. El siguiente punto que yo quisiera añadir como para la conversación entre nosotros es el siguiente. Mirando los datos de los venezolanos en Colombia, dice lo siguiente, yo los tomé de un informe sobre el particular. Colombia es el país que más venezolanos ha recibido como parte de una de las mayores diásporas del mundo, superando los 2,8 millones de personas para enero de 2024, de acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones. La migración venezolana se debe a la crisis en su país, pero también a otros factores como los enfrentamientos armados en zonas fronterizas que han provocado desplazamiento forzado. Ese es un dato que me parece interesante tenerlo en cuenta. O sea, la migración está propiciada en gran parte por la situación terrible que han tenido que padecer con este cambio político de Venezuela, pero también se añade un elemento que es las zonas de conflicto, que están muy ubicadas en los sectores de frontera. En este Mm, momento, pues realmente aquí tenemos un problema, en mi opinión, muy complejo. Y es que la zona del Catatumbo, por este acuerdo que acaban de hacer los dos gobiernos, pues da la impresión de que en el fondo va a pasar a pertenecer a Venezuela, o por lo menos se va a crear ahí una zona franca diferente, con un estatuto de manejo complejo, por razón misma de lo que significa la influencia profunda del narcotráfico en esa zona y además porque esa zona está muy vinculada también con todo el tema del petróleo y por ujú, lo tanto los venezolanos están muy cuidadosos de que sobre ese sector que en el fondo sería llega hasta la península de la Guajira, pues quieren tener un poder y un gobierno especial sobre sobre ese punto. Y como elemento final también para la discusión, voy a leer otro aspecto que saqué del informe de las migraciones de las Naciones Unidas, que dice lo siguiente: las remesas internacionales aumentaron en un porcentaje de 650%
pasando de 128.000 millones a 833.000 millones de dólares entre 2000 y 2022. O sea, en esos 22 años de ese análisis, crecen las remesas en 650%. Y dice, las remesas de los migrantes superan a las inversiones extranjeras directas, o sea, aquellas que vienen por parte de las empresas que hacen inversiones extranjeras o inclusive de los bancos mundiales, superando el Producto Bruto Interno de algunas de las naciones de desarrollo. De tal manera que el tema de las remesas por sí mismo se convierte en uno de los factores más complejos en el tema de las migraciones. Esto es simplemente para complementar los datos tan importantes que tú habías señalado y para que pues realmente tengamos en cuenta esos elementos en nuestra discusión. Gracias, Qué Darío. bien. Qué bien, Hernando. Muchísimas gracias por esa gran ayuda, por todos esos datos. Le metiste cabeza al tema y creo que lo has enriquecido notablemente. A ver, yo tengo un par de respuestas a la pregunta de Pedro y a la pregunta y a los comentarios tuyos. Yo trabajé mucho tiempo en la Universidad de Minnesota recibiendo estudiantes extranjeros que venían a hacer maestría y doctorado como parte de la universidad y el proceso que tenían los gringos de Minnesota, que era una cosa en mi tiempo fuera de serie, era que ellos daban becas para estudiantes extranjeros, el gobierno del estado de Minnesota, con el objetivo de que los estudiantes extranjeros, y había de 122 países diferentes, entre los 66.000 estudiantes, había 6.000 estudiantes extranjeros, el 10% de la población universitaria, y el objetivo de ellos era que los extranjeros vinieran a abrirle la cabeza a los americanos, que en Minnesota solo veían el mundo americano y que eso era un beneficio. Y eso a mí me marcó, porque era algo que yo decía, ¿cómo tienen esta visión tan extraordinaria de que el extranjero me enriquece? Y les digo, mi concepción desde entonces es que la migración solo enriquece a quien es el migrante y a donde llegó. Eh, pero cada persona reacciona al cambio que ha pasado de vivir, por ejemplo, entre Cali, Colombia y Minneapolis, Minnesota. Son cambios brutales que tienes que volver a nacer. Tienes que empezar a aprender el idioma. Si no aprendes el idioma, te quedas en la mitad. Cuando aprendes el idioma, aprendes la cultura y aprendes el modo de operar que deja de ser el caleño o el gringo y es otra persona que se enriquece. ¿Y por qué te digo esto y por qué le digo a Pedro? El migrante, cuando el local descubre que el migrante enriquece su cultura y se abre a la riqueza del que llega con otra percepción, y descubre que la otra percepción no es que sea contra mí, es diferente, no es mejor o peor, es diferente. Yo hacía workshops con los estudiantes de 20 nacionalidades y cada uno explicaba cómo se comía en su cultura. Y uno decía, pero ¿cómo puede ser que estos carajos agarren la comida con la mano y coman del mismo plato? Y a unos decían, uy, qué asco, ¿no? Y el otro decía, pero es que son diferentes. Y si yo llego a aprender a comer con los palitos o con las manos, estoy aprendiendo me cuestionó mi cuchillo y tenedor que me educó mi mamá, que tenía que ser así. Cambié, me enriquecí, vi otra manera de ver el mundo. Entonces los programas de la universidad era tratar de que el extranjero se integrara en la cultura americana. Y cuando se integraban, volaban. Y el que no se integraba se quedaba en su grupito. Los colombianitos o los brasileritos o los árabes o los israelitas. Y eso es lo normal.
Entonces, muchos países, y respondiendo un poco al comentario que hacía Pedro, eh, en muchas culturas los grupos se quedan, el grupito de colombianos, el grupito de árabes, el grupito que no se integran. Y si los gobiernos deciden por una, en mi opinión, exageración del respeto, porque el respeto se tiene que dar, pero la exageración del respeto es que, como usted no aprendió inglés, entonces le pongo todos los cursos en español. O como usted no aprendió árabe, le pongo cursos en árabe, porque hay que respetar las distintas culturas. Se tiraron la integración. Porque la integración es usted llegó allá y como nos decían cuando éramos pequeños, al pueblo que fuere, usa lo que vieres. Entonces uno se tenía que cambiar para llegar a esa cultura, se tenía que adaptar. ¿Y qué pasaba al final? Se enriquecía. Porque el que se adapta a la nueva cultura, el que se vuelve italiano en Italia, el que se vuelve francés en Francia, ya es otra persona. Y no dejó de ser malo o bueno, es otra persona. Y en mi opinión, la migración, ¿y por qué les mostré números financieros? Porque al final de cuentas, los países que han sido los poderosos del mundo, Francia, Alemania y Estados Unidos, hoy en el mundo desarrollado, están basados fundamentalmente en inmigrantes. Señor Trump y todos sus secuaces son inmigrantes, todos somos inmigrantes en Estados Unidos. Es un país fuerte por la riqueza de la inmigración. Y los chinos y los indios y todas las culturas que entraron allá, que se integraron y que se han conseguido integrar, pero que no se separan, que no se mantienen en los mundillos separados. Y eso pasa. El primer proceso es quedarse en su grupito, porque es su seguridad. Pero después, si no creces, si no te integras, si no te educas, si el gobierno no te ayuda a dejar de ser lo que eras y a integrarte en la nueva cultura, ahí es donde entran los problemas. Y los problemas, en mi opinión, en Francia y en muchos países y en los mismos Estados Unidos, es que ya se volvió una rivalidad y entra la parte religiosa y entonces que no puedes usar la burka en Francia. Entonces, como no puedes usar la burka, entonces, me están violando mis derechos humanos. Señora, usted está en un país donde la gente no tiene por qué ocultar su identidad tapándose la cara. eh, eh, y puede protestar, pero si no le gusta, pues váyase, pero no se quede aquí simplemente queriendo imponer mi cultura a una cultura que es completamente diferente. Estoy respondiendo muchas cosas al mismo tiempo, pero en el fondo soy un partidario fanático de la integración de culturas, del enriquecimiento de las culturas, del respeto, pero al mismo tiempo del dejar de ser lo que uno es cuando se integra a otra cultura. Eh, no sé si hay algún otro comentario, algún tema sobre esto. A ver, Si me dale, permites compartir pantalla, a ver dale, si dale. logro, a ver si logro poner algo que me parece interesantísimo de lo que yo quiero decir. ¿Se está viendo algo? Sí, sí, sí. 10 años de la muerte de Aylan y la foto. No se oye, Jorge Luis, pero sí se ve. Jorge Luis, ¿No se oye? si quieres que se oiga cuando lo vayas a subir, hay dos Ya, no te punticos. preocupes. Eso, Ahí, todavía no. no, No, no se oye. No, ni se ve, no se oye. ni se Ya, no ve. importa. No, yo quería pasar un videíto que, que es un dato de que pasa el país. Y es una dimensión que tú no tocas porque realmente el trabajo que has hecho me parece bastante completo a nivel de visión general. Pero yo quisiera ir al drama humano, ¿no? Donde hay miles de historias. Y esa historia es de un niño sirio que muere en una playa de Turquía al llegar ahí hace más o menos, fue hace 10 años creo. Miriam Kurdi se llama el chiquito de 3 años, que realmente es una imagen de lo que significa la migración en Europa o hacia Europa, eh,
por la cantidad de necesidades perentorias de salir de esos países y la poca capacidad de recepción que tienen los países receptores. Y creo que es ahí en donde donde hay un tema que vale la pena tocar, y es justamente la informalidad que se crea, el trato de personas, la trata de personas en este momento en el mundo es brutal, ¿no? Niños como mano de obra barata, trabajadores. Una de las grandes críticas que tiene justamente toda la zona árabe es justamente las condiciones absolutamente pobres y negativas de la recepción de la gente que trabaja y el crecimiento de estas naciones se debe a una explotación realmente aterradora de esta mano de obra, muchas veces manejada, comprada desde estos países, y llega a unas condiciones realmente infrahumanas. Voy a pasar ahorita por el WhatsApp, les paso o los contactos, la página web donde está esta, ¿no? Porque hay un dato que también es estremecedor, ¿no? Todos los días muere un niño en alguna playa de Europa tratando de llegar a países mejores. Entonces, todo lo que sabemos de la travesía del Darién, por ejemplo, ¿cuántos muertos ha habido? No lo sabemos. A veces las cifras esconden tragedias humanas o éxitos también que desconocemos. Y entonces esa dimensión la falta de regulación internacional todavía, acuerdos internacionales. Entiendo que fue uno de los temas que más se trataron ahora en la última reunión de los BRICS. Incluso el fondo que propusieron los BRICS, una gran parte de ese fondo iría destinada a la recepción de migrantes en el mundo. Entonces quería solamente señalar eso, ¿no? Detrás de Está esas bien. cifras, detrás de todo este tipo de datos, se esconden enormes tragedias humanas de incomprensión, de maltrato, de abuso y de trato de personas. Quería solamente notar eso. Gracias, Jorge Luis. Me parece muy válido lo que estás diciendo y ese es un drama humano brutal de que yo digo, la historia, en mi opinión, no es nuevo. Es decir, siempre la gente se ha sacrificado entre no tener nada o perder la vida y arriesgar para alguna cosa. Sí, lamentablemente los niños sufren en esos casos. A mí me interesaría muchísimo escuchar opiniones así al aire de compañeros que están aquí en este momento migrantes, que llevan tantos años como yo o más, un Guillermo, un Alberto Betancourt, un Alberto Echeverry que nos acompaña. ¿Cómo reaccionan ustedes a este tema, siendo migrantes, habiendo vivido tanto tiempo como han vivido ustedes tres en otro país, Alberto en Centroamérica, Alberto Echeverry en Italia, Guillermo en Suiza? ¿Cómo ven el valor de ser inmigrante o el valor del país de recibir inmigrantes? Porque puedo estar completamente equivocado, pero me encantaría alguna opinión, aunque sea breve, improvisada, sin necesidad. ¿Se atreve alguno de ustedes? Alberto Betancourt, gracias. Adelante, quita el micrófono, libera el micrófono. Bueno, ante todo quiero felicitar a Darío por esa presentación tan extraordinaria, esa profundidad con que estudiaste todo el problema migratorio. Nos diste una información valiosísima. Felicitaciones por ese estudio tan tremendo que hiciste. Bueno, en Gracias. realidad yo sí he sido migrante desde 1963, en enero que salí de Colombia. Y la vida del migrante es muy difícil, porque uno llega a otro país y es otro mundo, la gente habla distinto, las comidas son distintas, le cambian a uno el himno nacional, ya es otro.
la bandera es distinta, o sea, es todo distinto, todo distinto. Entonces cuesta mucho adaptarse a ese, las leyes son distintas, todo es distinto. Entonces necesita uno tener mucho estímulo para viajar. Ahora, la mayoría de gente es migrante no por gusto, sino por necesidad, porque ya no tienen que comer en el país, porque no hay trabajo, por la violencia, por la extorsión, por tanto problema que hay. Entonces se va con la familia a otro lugar y se encuentra con cosas terribles. Por ejemplo, el que estudió ingeniería y tiene un diploma de médico de las mejores universidades, llega a un país donde no puede ejercer su profesión. Usted es nadie. Entonces, para ganarse la vida tiene que ir a un restaurante a lavar platos, o sea, a los oficios más humildes. Eso no lo tiene en cuenta la gente cuando va pues cuando se arriesga a emigrar. Yo vivo en un país, en Guatemala, que ha sido testigo de multitudes de personas que viajan de Centro y Sudamérica y de todo el mundo. Es un paso obligado para ir a Estados Unidos. Actualmente es un paso obligado de regreso. Los que ya no pudieron están pasando, pero aquí por multitudes, hacia Sudamérica otra vez. Es un viaje frustrante con los niños, con el abuelo, para llegar a Estados Unidos y que no lo dejen entrar. Entonces se quedan en México y en México tampoco hay qué hacer porque se están un tiempo y no encuentran nada que hacer y les toca devolverse. La vida del migrante es muy difícil porque tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, en México un extranjero no puede tener casa propia, no puede comprar casa. Eso está en la Constitución de México. Entonces, ¿cómo se hace? Hay trucos. Por ejemplo, las constructoras no, cuando uno compra una casa en una constructora, si es a 15 o 20 años, ellos siguen siendo el dueño de la constructora. Y cuando uno acabe de pagar dentro de 15 o 20 años, ya le hacen la escritura. Pero ya probablemente uno tenga un hijo mexicano o una esposa mexicana, o en fin, o de pronto arregló la nacionalidad mexicana, ya es distinto. Pero otro recurso era que, por ejemplo, yo le compré la casa a un argentino que se divorció. Entonces, uno le compra, es como quien dice, el derecho de llave y sigue uno pagando las letras. Allá se paga es con letras de cambio. Entonces, el tipo le endosa a uno las letras de cambio y uno va pagando las letras al banco. Y así, eh, un extranjero no puede tener una empresa propia. Y yo le pregunté a un judío que era dueño de una cadena de almacenes de trajes, que cómo hacían ellos para hacer eso. Muy sencillo, yo fundé una sociedad anónima con acciones al portador. Y ahí están en la caja, me lo mostró, en la caja fuerte, ahí las tengo bajo llave, todas las acciones al portador, que es como efectivo, o sea, cualquiera puede tener esas acciones. Ujú, Para la educación, las universidades del Estado no pueden dar cupos a extranjeros, sino si sobran cupos. O sea, primero los mexicanos. Entonces, ujú, los hijos de uno no tienen pues perspectivas de hacer una carrera universitaria en una buena universidad del Estado. Bueno, es muy difícil. Por ejemplo, yo eso lo exponía en el articulito que hice de migración. Los ujú, músicos, porque uno tiene que ser de un sindicato para cualquier cosa. México es un país socialista que todo es sindicalizado. ujú, Entonces, uno tiene que pertenecer a un sindicato para poder trabajar, porque migración le exige una anuencia del sindicato para poder vivir ahí. ujú, Entonces, en esa anuencia, el sindicato le da permiso pues para trabajar y todo, pero con la condición de que uno le dé trabajo a músicos mexicanos, si no, no hay ujú, forma. Entonces yo le daba pues a mis acompañantes, todos mexicanos.
pero esas son limitaciones tremendas. Ok. O sea, en síntesis, uno se encuentra que es como quien dice un ciudadano de segunda categoría en el país. Así, Ujú, es ujú. muy difícil, muy difícil. Bueno, yo tuve Gracias, muchos años Alberto. de migrante, de Sí, Guatemala, México, después llegué a Colombia y después otra vez a Guatemala. pero Bueno, en Guatemala es diferente, ¿o no? pues sí, aquí la vida es muy sencilla. Primero, no tenemos los problemas políticos de Colombia que son espantosos, macabros. Ujú. Es un país tranquilo que, y además yo tengo nacionalidad guatemalteca. Yo tengo Entonces doble ya, nacionalidad. Entonces yo aquí soy ok. guatemalteco, no hay problema. Qué bien, qué bien, qué Bueno, bien, qué bien. eso es lo Gracias, que quería Alberto. presentar. ¿El otro Alberto o Guillermo quieren comentar algo? Alberto, Guillermo, primero la dignidad. Al fin de cuentas, nos precedes. Dale, Guillermo. Guillermo Sanz. no, tienes que liberar el micrófono, Guillermo. Libera el micrófono. Libera el micrófono, Guillermo. No te oímos. No te oímos. Tienes que quitar el micrófono, liberarlo, abrirlo. A mano izquierda, abajo, donde está el micrófono, liberarlo. Ahí da. Ya, listo, Guillermo. Bueno, me perdí, como que lo... Hola, Sí, ¿me- te oímos, ah, Guillermo. mi, mi impresión es esta. Este es un país, Suiza es un país hecho de extranjeros. Aquí yo creo que yo no puedo decir cifras, pero yo calculo que por lo menos un 60% de la gente es extranjera. Tú sabes que, ustedes saben que Suiza está formado por una gran parte alemana. Suiza es un país de unos 10 millones de habitantes, o lo quieren volver 10 millones de habitantes, en un poco más de 40.000 kilómetros cuadrados, en donde las distancias son enormes por las montañas, porque se atraviesan las montañas. Entonces esas montañas determinan muchos flujos y muchas eh, interrelaciones. De esos 10 millones de habitantes, el 70% son alemanes y son los que predominan en el país. O sea, este es un país dirigido por Alemania, por la raza alemana. Y eso es una ventaja, mm, porque es muy ordenado. Es decir, esto es supremamente ordenado. Hoy, por ejemplo, que tuve que renovar pasaporte y cédula de ciudadanía, entré a otro país. Yo salí de aquí, de mi casa, y me fui a otro país, ¿no? Eh, yo decía, increíble que en la misma Suiza uno pueda estar como en distintos medios, ¿no? Era como estar en otra civilización, era estar viviendo eh, completamente gobernado por robots, ¿no? Llegué al sitio donde tenía que renovar el pasaporte y me atendió una muchacha, pero era más bien un robot, eh, y me refirió a otra muchacha que era otro robot. Me pusieron a leer, me pusieron, estaba en el piso, el sitio donde yo me debía poner de pie porque me iban a tomar la foto, pero lo primero que hicieron fue pasar mi currículum para que yo lo aprobara. Entonces yo lo aprobé, obviamente, porque primero no me interesa mucho mi currículum y segundo, yo lo que necesitaba era salir rápido de eso. ¿Por qué? Porque el pasaporte se me vence, porque la cédula se me vence y en 10 días
si yo no tengo cédula, por lo menos cédula, dejo de existir, porque ya no, ¿no? Porque si quiero pasar a Italia, por ejemplo, nadie me va a pedir la cédula, pero para hacer exención del costo del IVA del mercado que yo haga en Italia, tengo que presentar en la aduana italiana mi cédula y si está vencida no me la reciben. O sea, te obligan a la brava a estar dentro de otra nacionalidad, ¿no? Ajá, Eh, no importa si eres extranjero, pero a la vez importa mucho, porque en el país hay grandes grupos que dominan, que son los italianos, por ejemplo, en la parte donde nosotros vivimos. Esto es completamente italiano, ¿no? Las fortunas son italianas, la, la, el idioma es italiano, es de la parte nórdica de Italia, que son los lombardos, y los lombardos pues son los milaneses y son los más avanzados de Italia, pero estos de aquí se las dan de que son todavía más lombardos, ¿no? O sea, estos miran a los de allá a 80 kilómetros, ¿no? Milán está a 60 o 70 kilómetros de aquí. Aquí miran a los de Milán por encima del hombro, ¿no? Como son lombardos, pero de, de una categoría social inferior, algo así, ¿no? Y lo mismo vas a Italia, a Francia, o sea, el 70% son de origen alemán, 20% son de origen francés y el resto, el 10% restante son inmigrantes y somos latinos, ¿no? Somos latinoamericanos, españoles, que se fueron quedando, portugueses, que son muy bien vistos. O sea, este es un país totalmente de extranjeros. ujú, Aquí ser extranjero es la norma, ujú. no es la excepción, es la norma. Qué bien, qué bien, Guillermo, qué bien, Y yo que, no sé no, no, si eso, si eso arroje alguna luz, pero es así, pues, ¿no? estupendo. Me hiciste acordar de la llegada antier aquí a Berlín. Llegué a un hotel que escogí porque había que escoger un hotel. Se llamaba el Social Hub Hotel. Muy interesante, buen precio. Y llegué a la puerta y a la recepción y no había nadie. Y dije, ve, se fue alguien. eh, y la hija de una amiga que vive aquí me dice, no, 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 es que no hay recepción. Y como así, entonces, ¿cómo van a saber? No, 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 mira, aquí hay una pantalla donde usted empieza y pone sus datos, está el número de su reserva, ya saben toda la cosa, y sí, sí, pero y el cuarto, y dice, no, siga adelante, continúe, y al final eh, hay una cajita donde hay unas llaves de, pues, de un material así, como una cosa así, es que estoy en otro, con un contexto diferente, pero es un pedacito de llave, es una tarjetita, dice, meta la llave en ese huequito y ya tiene la llave de su cuarto. Y yo no he visto a nadie en la recepción. Es decir, tú por lo menos viste un robot. Aquí no, no es una máquina que te da acceso permanente a todas las cosas. Entonces, eh, digo yo, ¿hace falta ese empleado? No, no hace falta. No hace falta porque todo funciona perfecto, absolutamente perfecto. Anoche se dañó un bombillo al lado de la cama y yo cogí el teléfono y contesto a la máquina, ¿qué le pasa? Se dañó un bombillo aquí y dice, a las 9 de la mañana aparecerá alguien para cambiar su bombillo. Y yo me fui y volví por la tarde y el bombillo está cambiado, ¿no es cierto? No, no hubo contacto y son poquísimas personas, pero a mí eso me parece fantástico, porque digo, es decir, está evolucionando el mundo a una eficiencia y una rapidez y claro, está perdiendo el empleo alguien,
pero por otro lado ese alguien dejará de hacer una actividad puramente mecánica, rutinaria, y se dedicará a hacer otras cosas más, a usar su cabeza de otra manera. Pero el apunte es, eh, las culturas y los avances tecnológicos te abren la cabeza, como que te sacan de lo que estabas acostumbrado y te cuestionan. Y en mi opinión eso es positivo. No sé, ¿algún otro comentario? Estamos conversando, yo no soy ninguna autoridad, simplemente estoy conversando de cosas que pasan y que le llaman a uno la atención y que en mi opinión es enriquecimiento. ¿Alguien más? Ahí Yo iba dejé en a el decir chat la cita del país para que la puedan consultar. Qué bueno, Jorge Luis, qué bueno. yo, Es un yo video iba de a cuatro decir minutos. Alberto, que al lado de Suiza, pues nosotros somos los costeños los costeños de Suiza, pero, pero creo que se me ofenden pues los costeños de nosotros, de manera que tengo que cambiar la metaforita. A ver, el- la experiencia mía en Italia ha sido pues muy positiva. He aprendido muchísimo, muchísimo. En algún momento, en alguno de los textos que escribimos para otra ocasión, decía que el arte, especialmente de Italia, a mí me seduce. Y eso lo he ido aprendiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Empiezo por decir que hasta la comida de todos los días, yo suelo decirle aquí a la señora que me acompaña en este momento, es un poquito tímida y entonces dice que no la pongamos en pantalla, que ella es 5 estrellas. Y, y definitivamente ese dato de la comida es importantísimo. Me he ido adaptando con muchísima facilidad, entre otras cosas, posiblemente porque tenía la experiencia de Roma hace ya mucho tiempo, de 3 años, pero ha sido estupenda la experiencia. ujú, Sin embargo, hay algo que sí me preocupa mucho y es la situación de los inmigrantes aquí. Es terrible la situación porque el país está en una crisis económica, definitivamente. Una crisis económica que, sin embargo, el gobierno de derecha que tenemos insiste en oscurecer, en manifestar que se ha mejorado mucho la situación. Sin embargo, creo que no es tan cierto. Y cada vez se ve más la reducción de las posibilidades de la gente de ir progresando. Tenemos un, eh, un gobierno que no parece tener tanto afecto por la inmigración. Es un gobierno de derechas, pero aquí hemos dicho ya desde hace un tiempo que hay derechas que son muy decentes y hay derechas que son menos decentes. Eso creo que es la situación de muchos de los países del mundo. Sin embargo, aquí tenemos una derecha que no quiere.
a los inmigrantes, definitivamente. Se han inventado, por ejemplo, algo que la comunidad europea está viendo como un medio posible de imitación por parte de otros países europeos. Y es que se pueden trasladar los inmigrantes a otro país distinto. En este caso, se está haciendo desde Italia a Albania, con una construcción que ha hecho en su totalidad Italia en suelo albanés, pero esos inmigrantes que se han trasladado allá se han hecho a un precio tremendamente grande. Los primeros que se trasladaron no fueron más de 12 o 14, y esos 12 o 14 fueron devueltos a Italia al poco tiempo, con todos los gastos que eso implicaba. Mm, Cada vez más veo yo que aquí no hay mucho afecto por los inmigrantes. Decir, los que están ya aquí en Europa, esos tienen una situación distinta. Sin embargo, Italia se ha convertido en un país de paso hacia otros países, y la política del Estado hoy por hoy aquí en Italia es una política de prescindencia, de un prescindir de los inmigrantes en la medida de lo posible. Pero si seguimos nosotros haciendo eso, en el país que es el que tiene la población más vieja de todo el occidente, nos vamos a quedar sin gente que pueda trabajar. Esa es solamente una partecita de esto que pensaba yo tiene que Gracias. ver también con el asunto religioso. Mm. Y es que la palabrita hospes y la palabrita hostes son palabras que están muy cercanas. La palabra hospes, el huésped, y el hostes, el enemigo, se diferencian solamente en una letra. Y por tanto, empezar a ver a los inmigrantes como enemigos, pues eso es muy fácil. Gracias, Alberto. Muy interesante tu approach. Me parece que hay un tema ahí bastante claro y gracias que mencionaste eso. Hay un dato que olvidé poner y es que en las investigaciones me daba cuenta que el promedio de natalidad de Europa está cada vez menor. Es decir, Sí. Ujú. lo que traen los inmigrantes, además de cosas nuevas y culturas nuevas, es mano de obra que va a pagar el retiro de los viejitos. Los jubilados no podrán seguir viviendo si no hay gente joven. Y esa gente joven la están trayendo los inmigrantes a todos los países, concretamente Europa y Estados Unidos. Entonces, es un factor que quieras o no, eh, el, el- en los gobiernos, digamos más de centroizquierda, se considera vital la presencia de mano de obra extranjera por la juventud y por la multiplicación, por la tasa de natalidad que traen, porque de lo contrario, el futuro no está muy claro para los locales y para los residentes y para los ciudadanos si no hay quien trabaje para los sueldos de retiro. Entonces, este es un tema
quiérase o no, gústese o no, es un tema vital para el mundo occidental. No así para el mundo oriental, de China y de India, que tiene exceso de población, pero allá también tienen el mismo problema. Hernando. Yo quisiera ampliar un poco la idea que acaba de explicar Alberto sobre esa reacción que existe en Europa por parte de la derecha para restringir la migración. Y el tema tiene que ver con lo que yo trataba antes de lo que se considera como migración invasiva. Y lo voy a tratar de explicar de lo que en el momento actual se está viviendo en relación con la migración de los latinos, de los hispanos en Norteamérica, en los Estados Unidos. Porque realmente, pues muchos de nosotros que nos educamos allá en Estados Unidos, pues vivimos esa experiencia que tú señalabas, Darío, de que se enriquecía en el fondo la academia y en la cultura de la ciudad donde estudiábamos con la presencia nuestra. Yo creo que esa fue una experiencia que tú la señalabas con mucha precisión y yo también participé de esa experiencia cuando estaba en Wisconsin. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, en los Estados Unidos principiaron a ver un tipo de migración diferente, no la migración de los que íbamos a estudiar y que en el fondo estábamos deseosos no solamente de aprender la lengua, sino de acomodarnos a la cultura de los Estados Unidos. Y uno aprendía mucho de esa cultura, uno recibió en su formación muchos elementos. Pero en la parte final del siglo pasado y comienzos de este siglo, principió a haber esa parte de una migración invasiva que se caracterizó especialmente por no querer aprender el idioma Ujú. y que se señaló mucho, en especial en los estados del sur, por ejemplo en Miami, Florida, algo en Texas, yo creo que mucho en California, en donde realmente la invasión del español pues fue muy fuerte. O sea, cuando yo viví en Miami y viví unos meses también, pues realmente allá no necesitaba uno saber inglés para hacer absolutamente nada. Todo lo podía hacer con el español. No, no ocurría lo mismo en los estados del norte, pero en un estado, en una ciudad como Miami, eso ocurría. Entonces eso principió a crear realmente una reacción negativa por parte de los grupos culturales norteamericanos, porque el al no querer aprender el idioma se convirtió realmente en ese proceso. Pero a eso se sumó el otro problema que es el más complicado y que es, yo estaba leyendo sobre eso, unos artículos, eh, el tema de lo que ha sido el Tren de Aragua. Realmente el problema complicado que tienen los Estados Unidos consiste en que se han creado unas redes relacionadas con el tema de la droga y que son redes criminales, que utilizan la migración como un esquema establecido para poder minar la seguridad de Norteamérica. Y sobre eso pues se ha construido toda una narrativa. Y yo creo que esa narrativa es la forma como en el momento actual se está trabajando por parte del gobierno actual, por parte de Trump. Es una narrativa en la cual se hace equivalente el concepto de la migración, Nieto. de esa migración invasiva y propiciada por factores de criminalización. Se hace como general y entonces se quiere crear toda una narrativa en relación con eso, que es la narrativa que en el momento actual se está viviendo. Por ejemplo, hace unas 2 horas estaba escuchando yo el noticiero de la visita del secretario de Estado a Quito y la reacción de los que hicieron los comentarios sobre los discursos del secretario de Estado. Decían, sí, él vino aquí a trabajar sobre el tema de la seguridad, pero no sobre un tema
de realmente cooperación o de incremento del comercio. Él vino acá realmente a decirnos que tenemos que trabajar en la seguridad, pero no en la seguridad, aparentemente en la seguridad del Ecuador, pero de hecho en la seguridad de los Estados Unidos. Y que todo el concepto de la migración está íntimamente vinculado con eso. Es simplemente un señalamiento que yo quiero hacer por los aspectos políticos que está adquiriendo ese tema y que pues es muy fácil construir esas narrativas y a lo mejor existen elementos para probar que sí son ciertas, pero se hace una generalización que va mucho más allá de lo que es conveniente. Es Eh, simplemente una observación, Darío. Excelente, excelente, Hernando. Excelente el punto y es verdadero lo que estás diciendo. Se ha vuelto un asunto político y es de acuerdo a la visión que tiene hoy el gobierno de Estados Unidos. Adelante, Jorge Luis. Los franceses tienen una afirmación muy interesante que dice que la gente vota con los pies, migra. Y yo creo que dentro de muchas de las conversas que hemos tenido, de las tertulias que hemos tenido, creo que todos hemos estado de acuerdo de que uno de los síntomas de los cambios de época justamente es el volumen de la migración por el fracaso de un modelo económico llamado capitalismo liberal. Ujú. Yo creo que eso no podemos olvidarlo, ¿no? Una cosa es, como decía Hernando, los que migramos voluntariamente para estudiar, buscando un futuro, y otra es la gente que tiene que salir del país porque es perseguida por el hambre, porque es perseguida por bandas y tiene que tratar de refugiarse en otro país. Creo que estamos hablando de esto último. Son dos caras de la moneda, pero muy distintas. Y entonces creo yo que el problema visto desde esa óptica es mucho mayor. Es un cambio de época. No sabemos qué hacer. Es decir, nunca en la historia de la humanidad había habido tanto volumen de migración como hoy. Los países no estaban preparados para eso. Los organismos internacionales no estaban preparados para eso. Y creo que de ahí viene el drama. Entonces, tenemos que también pensar desde ese punto de vista. Gracias. Gracias, gracias. Muy, muy valioso tu aporte. eh, y yo creo que sí, eso nos da una perspectiva bien diferente. Pedro, adelante. Sí, Darío, sí. Yo pensaba con todo lo que han dicho, realmente es que hay como tipos de migrantes, ¿no? Como que uno Ujú, los podría clasificar la gente, lo que ha Jorge Luis ahora, la gente que pasa aquí por el canal de Panamá, pues es gente que está buscando otras perspectivas y otras cosas, ¿no? Muy distinto el migrante venezolano que llegó aquí Farmatodo, por ejemplo, la empresa Farmatodo que llegó a poner una cantidad de cosas y a hacer crecer la economía. Entonces sí hay como diferentes tipos de migrantes y creo que el drama que tenemos es con estos que se parecen a los que pasan por Panamá y se van para Estados Unidos a buscar nuevas oportunidades, ¿no? Eso es un comentario. El otro, ahora que yo estuve ahorita en Estados Unidos, en Orlando, y un poco el comentario de algunos que viven ahí es, hombre, yo no sé qué vamos a hacer con la gente que trabaja en el campo, porque la gente que trabaja en el campo eran los migrantes, ¿no? En Estados Ujú, Unidos. ujú. El gringo no tiene muchas ganas de irse a trabajar en el campo, ¿no? Y creo que eso Trump también lo ha entendido. Es un poco aportes así muy dispersos de lo que quería comentar, ¿no? excelente, excelente, excelente el punto. Y mira, los dos, lo que ha dicho Jorge Luis y lo que has dicho tú, Pedro, en mi opinión refleja algo que yo no creo que haya sido nunca de uno o del otro lado, porque yo sí creo que desde mucho tiempo atrás está el que migra porque quiere estudiar, quiere avanzar, quiere ir a la universidad, se integra en la cultura, habla el idioma, tiene éxito. Y está el otro que no se integra, pero que llega a hacer el trabajo que tú hablabas, Pedro, que los otros no lo hacen. Entonces, pero toda la vida
Ha habido los que llegaron a Nueva York y jamás hablaron inglés porque llegaron viejos y dicen, el loro viejo no aprende a hablar y los hijos aprenden y los hijos son los que llevan al papá a traducirle todas las cosas porque los hijos se integran rapidísimo. Los otros que llegaron y que no tienen la preparación académica tienen que lavar platos, tienen que mantenerse, pero tienen un modo de ingreso y tienen para mandar el girito de casa a la tía, a la abuela, a los que quedaron allá. Siempre ha habido esa migración de todos los niveles. Y el gran problema es tratar de eliminar eso, porque se acaba la economía. Yo pienso que es un atentado a la seguridad de los Estados Unidos hoy en día tratar de eliminar el migrante del campo como tratar de eliminar el emigrante de las universidades o el ataque que está haciendo a la ciencia y a los estudios científicos. Es una tontería, es una miopía total que le durará el tiempo que la economía no empiece a caer y ahí le va a tocar decir, no, no, espere un momentico, ¿no? Eso es un poquito de bullying que yo diría está haciendo, pero que rápidamente los números lo van a volver a colocar en la realidad. Es imposible cerrar. Primero dijo que los chinos ya no podían volver a Estados Unidos. Ya están los chinos volviendo a todas las universidades. Ya, entonces, esto es una cosa que, como dicen en Estados Unidos hoy, el presidente es taco, ¿no es cierto? Quiere decir Trump, always chicken out, taco. Siempre se le da miedo y se echa para atrás. Y ya se conoce eso. Entonces, porque esas son cosas que son absolutamente innegables, que el migrante, refugiado, asilado o intelectual o profesional trae beneficios y la economía no podrá funcionar sin eso, sin esa migración. Y lo mismo pasa en Europa. Pasa exactamente, siempre necesitarán y para los que salen son la necesidad de crecer, de garantizar un ingreso mínimo, de poder enviar dinero a casa, porque las remesas nunca habían estado tan altas como ahora. Entonces, y evidentemente lo mismo pasa en Europa, pero siempre es el dinero, es el desarrollo, es el crecimiento. Creo que eh, quiero terminar ya porque se nos está acabando el tiempo, pero creo que hemos tenido un diálogo, en mi opinión, muy interesante con todos los aportes que han tenido los que están viviendo allá, los que estamos viviendo fuera, y al mismo tiempo con la experiencia de los números que son innegables. Es decir, es imposible que un país quiera seguir creciendo sin tener las puertas abiertas, que hay que hacerlo bien hecho, que hay que hacerlo organizadamente, que hay que hacerlo moderadamente para garantizar que no se le sale de las manos. Rigoberto, adelante. Bueno, escuchándolos a ustedes que han gozado y sufrido de la emigración, pues la gran conclusión, diría yo, es la emigración es buena. Otra cosa son las ópticas políticas de los dirigentes de los diferentes países y en sus momentos en que están, que no ven más allá de sus narices y están jugando de pronto a un programa o a una venta política de su programa para lograr votos, pero no están pensando realmente ni siquiera en su país. Ni siquiera Trump está pegando en su país, esto se le está devolviendo, ¿no? Miren la muestra que hizo ayer China con su desfile, con su integración de países asiáticos, sin decir una palabra. Y están fastidiados porque no nombraron la palabra Estados Unidos. Hombre, no sean tan chiquitos de decir una visión tan corta. No han entendido que están siendo desplazados por los chinos. Yo hago Mm. una pregunta de ignorante y es la siguiente. ¿Qué va a pasar con China sin migrantes? Porque China pues tiene migrantes, pero muy poquitos, por el idioma, por la forma como controlan la población, pero también va a necesitarla en un momento dado, ¿no? Pero es un comentario nomás. Mil gracias, muy interesante la conversación. Bueno.
Muchísimas gracias. Gracias a todos realmente por el tema, por la contribución. Yo no soy ningún especialista, pero me parece que esto nos coloca con una visión un poquito más realista de lo que pasa en el mundo y de lo que seguirá pasando, porque esto no lo para nadie. Esto es es un tema que no tiene vuelta de hoja, como decía Fernando Londoño. Es decir, es irreparable. No lo paran porque o es legal o es ilegal, o pasa por el río, o pasa por debajo del charco, pero esa es la realidad. Jorge Luis, adelante. No, solamente una conclusión que no me quiero quedar callado porque me queda como un clavito ahí molesto. Yo creo que el mundo tiene que recuperar la capacidad de la migración libre y tiene que acabar con la migración obligatoria. Claro, claro. No, y tienes toda la razón. Es decir, tener que huir es el último recurso para mucha gente, pero lamentablemente es la única oportunidad, porque hay veces situaciones que no lo son. Sí, tienes toda la razón. Bueno, me quiero gastar 2 minuticos para la pregunta de la próxima, la próxima tertulia. La próxima tertulia tenemos de invitado a Gustavo Gallón de la Fundación Paz, Pan y Vino. Silvio Zuluaga lo ha invitado, está confirmado. Les recuerdo, Gustavo en este momento es embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra y va a ser una charla muy interesante que creo que nos va a eh, responder. Inclusive podemos hablar de muchas cosas con él que está mucho más actualizado en esto. Y después tenemos la tertulia de Goyo, que la ha titulado Cuatro dimensiones para una vida feliz, preparándonos para una jubilación con sentido. Juan Gregorio Vélez, el 18 y el 25 hemos invitado a Gabriel Jaime Pérez, el jesuita compañero nuestro. El tema será Hacia una ética de comunicación para la paz, un libro que acaba de lanzar Gabriel Jaime. Estas son las próximas 3 tertulias. De nuevo, mi agradecimiento por su gentileza en estar hoy a las 2 de la tarde, hora de Colombia. Creo que muchísimas gracias. Para los europeos no ha sido tan fuerte la trasnochada. Gracias por estar y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, Hernando, Jaime, todos. Hasta Guillermo, luego, Gracias, Darío. compañeros. Muy buena. saludos. Chao. Buena tarde para todos. Buenas noches. Chao. Eh, Gracias.